Preocupa enormemente tanta ignorancia afectiva. Ignorancia afectiva. ¿Me están oyendo? Es preocupante. Es preocupante que nosotros en cosas del amor, y no estoy tratando de repetir una canción, porque la canción habla de muchos sentimientos, pocas veces habla del amor. Pero en cosas del amor somos muy ignorantes, porque lo vivimos muy superficialmente y porque no lo construimos como parte de una estructura seria de nuestra vida, y eso en sí es triste, porque nosotros estamos hechos para disfrutar lo que amamos. Si yo no logro amar, mi disfrute está limitado, ¿no? Está limitado. Y cuanto más pobre sea mi estructura de amor, lo que debió ser un disfrute se convierte en sufrimiento, ¿no? Se convierte en sufrimiento. ¿Ya? Lo que debió ser una condición amable, agradable, se convierte en angustia y, como dice la Biblia, a veces se expresa como temor, ¿ya? Por ejemplo, cuando usted dice, yo temo perder el afecto de él o el afecto de ella. Cuando usted habla así, tiene un problema afectivo de cielo y tierra, ¿no? ¿Ya? Eso es. Cuando usted teme perder el afecto de la persona con la que se relaciona afectivamente, es porque el amor suyo no ha crecido y porque esa relación no está fundamentada en el amor, porque en el amor no hay temor. ¿Ya? El perfecto amor echa fuera el temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Es que el temor lleva en sí castigo, y eso es la idea. El temor genera una visión de algo que se asume como un castigo, como un sufrimiento, como una cosa que duele mucho. Y dice, es que el amor duele. El amor duele. Ay, hermanos míos, si usted está hablando así, necesita crecer hacia el amor. El amor no duele. ¿Ya? El amor no duele. Duele lo que hacen las personas. Duele el daño que se hacen las personas, pero el amor no duele. El amor es una experiencia grata por excelencia. Aleluya. Y cuando el amor es de mala calidad, a veces yo lo llamo amor rastrero, esos amores que surgen de pasiones, se levantan en medio de desbordes emocionales. Hermanos míos, amores de mala calidad que más es lo que hacen sufrir que la complacencia que dan. Y la gente vive inmerso en eso porque eso es lo común, y eso es lo que cantan las canciones, eso es lo que dice el poeta. Son una cantidad de elaboraciones donde de por medio no está la experiencia profunda del amor, porque uno de los rasgos grandiosos de la verdadera experiencia del amor es que el amor produce paz. El amor produce paz. ¿Me están oyendo? El que ama está en paz. Está en paz con lo que ama. ¿Ya?
con aquel a quien ama, con aquella a quien ama. ¿Sí? Eso es. Muy bien. Son pildoritas, ¿no? Que vamos dando alrededor de los temas de salud mental, porque la falsa estructura afectiva es un problema de salud mental. Hay condiciones neuróticas gravísimas que surgen de la impotencia para el amor. ¿Me oyeron? Condiciones neuróticas que se desarrollan en esas condiciones donde la gente funciona a un nivel tan burdo, tan básico, en unas condiciones tan elementales afectivamente, que todo lo que generan es contradicciones, conflictos interiores, estados emocionales donde a veces no saben ni lo que siente la gente, ni lo que está viviendo, ni lo que le está pasando. Gente muy enferma en razón a la pobreza de su estructura afectiva, y estoy clamándole a Dios para que sane a mi pueblo de tanta torpeza a ese nivel y que no caigamos en el juego común en el que vive la gente en el mundo. Hay un texto que se encuentra en el libro de Proverbios, Proverbios capítulo 14. Proverbios 14. Capítulo 14 de Proverbios en el versículo 12. Es un texto muy conocido por nosotros. Dice: hay camino que al hombre le parece derecho. ¿Ya? Oigan bien, al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Fíjense ustedes que son dos ideas que no necesariamente se complementan, pero están diciendo dos cosas que al final sí producen el impacto de algo mal hecho. Uno puede ver un camino recto y desde el punto de vista social humano puede definirse como recto, pero cuando vemos a dónde llega la persona que decide caminar por allí, la conclusión es que terminó escogiendo un camino que lo condujo a la pérdida de la vida. Y cuando se habla de camino de muerte o pérdida de vida, no se está refiriendo a la simple vida biológica. En esta idea es simple, la vida biológica. Se está refiriendo al sentido de fondo de la vida. Es decir, uno al elegir un camino resulta exitoso si ese camino lo conduce a la razón de fondo de la existencia de uno, ¿no es cierto? A la razón de fondo de la existencia. ¿Y cuál es la razón de fondo de nuestra existencia? ¿Cuál es la razón de fondo? ¿Para qué vivimos en este mundo? Mi tío me diría: nosotros venimos al mundo para morirnos. Y tiene razón mi tío, pero mi tío le faltó elaborar una mejor teología. Hay otra razón para la cual nosotros venimos al mundo. ¿Y cuál es? ¿Cuál es?
me rumoran. Escucho un rumor por allá, pero nadie en concreto me dice nada, como que no quieren decir nada, no se quieren comprometer con un dicho. ¿Cuál es? ¿Para qué venimos a este mundo? ¿Será, como dice la idea popular, para crecer, multiplicarnos y luego morirnos? ¿Para qué venimos a este mundo, hermanos cristianos? Para encontrarle sentido y significado a nuestra vida. ¿Y cuál es ese sentido y cuál es ese significado? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Sí, sí. La voluntad de Dios es, fíjense que dice Pablo, la voluntad de Dios es nuestra santificación, ¿ya? Que cambiemos nuestro vínculo con los ídolos y nos rindamos al Dios vivo. Pero, ¿qué es lo que quiso Dios que sucediera con nosotros al crearnos en este mundo? Por favor, hermanos, no me vengan con el cuento que a estas alturas de la vida ustedes no saben para qué lo puso Dios en este mundo. ¿Qué dice, hermano? Ser como su hijo. ¿Ah? ¿Qué quiso Dios cuando dijo, yo quiero que ellos vivan? Vamos a crearlos en el plural majestático, el plural de majestad. No es que Dios esté hablando con otro. No es que las tres personas de la divinidad estén hablando, ni que Dios hable con ángeles para decidir una creación. Es un plural de majestad. Hagamos al hombre, ¿cómo dice? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué traduce eso en los términos teológicos cristianos, leyendo el Nuevo Testamento? ¿Qué traduce eso? Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios, lo creó, varón y hembra los hizo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? ¿Qué busca Dios al crearnos? ¿Ah? Bueno, eso suena elaborado. Digámoslo más llanamente. ¿Qué busca Dios con usted y conmigo al crearnos? Unos hijos. Unos hijos. Lo que sí, Miguel, yo sé que usted lo dijo, Miguel. Yo sé que lo dijo, no me haga reclamos, Miguel. Unos hijos. Dios quiso que llegáramos a ser sus hijos. Y lo que expresa el término de Génesis 1, 26 y 27 es
hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, es hagamos que el hombre se emparente conmigo. Hagamos que el hombre se emparente conmigo. Se identifique absolutamente conmigo. Que su identificación como ser sea conmigo y no con nadie más. Aleluya. No con nadie más, sino conmigo. Y la imagen y semejanza es la forma de expresar nuestra relación de parentesco con Él. Solo que lo dice en los términos en que Dios puede expresar la mejor cercanía posible con nosotros. El Todopoderoso Dios no se parece a ninguno de nosotros. El Todopoderoso Dios nada tiene que ver con las características de las criaturas, pero Dios quiso que nosotros en algún momento adquiriéramos su imagen y nos identificáramos con Él en su semejanza. Y todo lo que está diciendo es, yo quiero que lleguen a ser mis hijos. Gloria a Dios. Quiero que lleguen a ser mis hijos. ¿Ya? Lean Hebreos 1. Hebreos 1. Esto que estoy diciendo, lo estoy diciendo en torno al tema que estamos trabajando, y es el impacto del mal. ¿Ya? El impacto del mal, pero hay que conocer dónde tiene incidencia el mal. Y para conocer dónde tiene incidencia el mal, tenemos que conocer esto que es el fundamento de nuestra fe, creer que Dios nos hizo con vocación para que llegáramos a ser hijos suyos. Aleluya. Grandioso. Porque cuando Dios nos creó con vocación, aunque nos creó con las características de las otras criaturas aquí en la tierra, de los animalitos aquí en la tierra. Esa es nuestra imagen y semejanza biológica. ¿Es así o no? ¿Ya? Nos parecemos a ellos. Y si tenemos que decir en el orden biológico, de ellos venimos, biológicamente hablando, de ellos venimos. ¿Y cuál es nuestro parentesco en la tierra? Nuestro parentesco es animal. ¿Me están oyendo? Usted nace como cualquier animalito de este mundo. Por sofisticada que sea lo que hace una clínica atendiendo los partos, nuestro nacimiento biológico es animal. ¿Ya? Ese es un nacimiento de mamífero superior. ¿Ya? Ese es el proceso. Ahora, ¿a qué nos vamos pareciendo? Cuando uno ve todo el proceso de desarrollo de un embrión hacia el feto y luego hacia el niño desarrollado, uno ve que esa criaturita va tomando una identificación progresiva con todos los procesos biológicos crecientes de la naturaleza. Al principio es un renacuajito,
¿no es cierto? Es un renacuajo. Nosotros en el vientre de la mamá tenemos la apariencia de un renacuajo. Luego nos vamos pareciendo a otros animales mucho más avanzados hasta que por fin tomamos la figura humana, que es el animalito más avanzado que hay. ¿No es cierto? Eso se da, ¿ya? Y los estudiosos de la idea dicen que nosotros hacemos un proceso evolutivo filogenético en el trayecto de los 9 meses de embarazo. Hacemos un recorrido como un recordatorio de todas las estructuras biológicas de donde venimos nosotros. Al final nacemos emparentados a imagen y semejanza de las criaturas que hay en este mundo, al punto que desde el territorio de la genética, nuestros genes son muy semejantes a animales que vemos muy inferiores a nosotros. La distinción genética con ciertos animales no es tan grande como nosotros esperábamos. Los genes nuestros son muy semejantes a los genes de los mamíferos y los genes nuestros tienen una pequeña distinción con los genes de los simios. Y las estructuras naturales nuestras son semejantes a ellos porque ellos son nuestros primos. Venimos de un tronco común. Nosotros no venimos de ellos, pero venimos de un tronco común. Y en un tiempo pasado, las dos líneas se separaron y nosotros aparecimos de la línea homínida, pero estos vinieron por la otra línea desarrollando sus características y nos parecemos mucho. Imagen y semejanza al tronco común del cual venimos. Y nosotros no podemos negar eso. Y yo puedo quedarme reducido a ese parentesco y llevarlo con honor hasta la muerte, porque es el lugar común donde nos encontramos en ese parentesco. Nos vamos a morir. De modo que todo el cuento de belleza que nosotros manejamos es una cosa estrictamente animal. La otra belleza, la otra grandiosa belleza que pudiéramos tener en cuenta, que es la que a veces en el matrimonio se descubre con el paso del tiempo, los valores, la calidad de la persona, la sensibilidad, la ternura, la cercanía en muchos aspectos, esos valores tienen otro origen. Pero quiero que entiendan que lo animal en nosotros nos reclama, nos presiona. Y entonces es allí donde nosotros vemos una cosa que es lo más natural del mundo, que nosotros querramos sentirnos suficientemente complacidos y satisfechos con ese parentesco biológico que tenemos. ¿Me están oyendo, hermanos míos? Y esa es nuestra condenación. Porque Dios no nos hizo, aunque nos hizo proveniente de allá, no nos hizo para quedarnos allá. Nos hizo para que nosotros desarrolláramos una visión distinta, porque Él quiso que superáramos la imagen y semejanza animal que traemos y nos metamos a otra relación de imagen y semejanza, y es la imagen y semejanza que tenemos con Él. Aleluya. Entiendan que lo del texto de Génesis 1, 26, 27 es vocacional. No está diciendo, ellos son así definitivamente.
ellos están llamados, pudiéramos decirlo en estos términos, ellos están llamados a ser así, imagen y semejanza. Cuando yo perfeccione la creación de ellos, escuchen lo que estoy diciendo y cáptenlo bien. Dios dice, cuando yo perfeccione la creación de ellos como quiero perfeccionarla, ellos serán imagen y semejanza mía y superarán la imagen y semejanza biológica de la cual proviene. Y esa es nuestra salvación. ¿Me están oyendo, hermanos míos? Esa es nuestra salvación. Pero les he dicho que en Génesis 1, 26, 27 se muestra un proceso. No se muestra un hecho que se hizo ya, sino un proceso. Primero fue el plan. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ese es el plan. De modo que cuando nace un ser humano, nace dentro del plan. Otra cosa es cuando el texto dice, y Dios hizo al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los hizo. Cuando ya se da el hecho del hombre creado a imagen de Dios, ya se dio todo el proceso de crecimiento, el proceso evolutivo del hombre que ha superado su simple condición biológica y ha desarrollado el propósito eterno que Dios quiso que desarrollara, y es parecerse a Él, es decir, llegar a ser hijo de Él. ¡Aleluya! ¿Van entendiendo la idea, hermanos míos? Esa es la lucha que tenemos. Esa es la lucha que tenemos. Dos imágenes y semejanzas que nos reclaman. La biológica que reclama y tiene un poder enorme en nosotros, porque ese ser biológico en nosotros reclama su territorio animal y se expresa y deja ver todo el aprendizaje que ha tenido a lo largo de millones y millones de años de crecimiento de la estructura animal que en nosotros ha perfeccionado lo más elaborado que existe de lo animal a través del desarrollo de nuestro cerebro, y en nuestro cerebro el desarrollo de nuestra mente y de nuestra conciencia. ¿Ven? Y eso reclama. Y nos demanda, nos pide cuentas, nos exige. Dice, es que usted me pertenece, dice el animal. Usted nos pertenece, dice la naturaleza física. Solo que hay un hecho vocacional que está reclamando una subida de nivel, ¿ya? Y la naturaleza que vocacionalmente la hizo Dios dispuesta para la superación en nosotros, que no en nosotros animales, sino en nosotros. Reclama también, es un tire para un lado y tire para el otro. Reclama el elevarnos a la altura de la dimensión de hijos de Dios, es decir, reclama la imagen y semejanza de Dios, que se desarrolle. De modo que en la medida en que esa imagen y semejanza se va desarrollando, vamos perdiendo nuestro nexo
nuestro vínculo y nuestra permanencia dependiente del elemento biológico. Nos subimos de categoría. Y ese es el anhelo de la creación. Ese es el anhelo de la creación. En donde ese anhelo se expresa. En usted y en mí. En usted y en mí. Se expresa ese anhelo. El anhelo de ver manifestada la gloria de los hijos de Dios. ¿Me están oyendo? Romanos capítulo 8. ¿Sí? ¿Sí recuerdan? ¿Ya? Veamos Romanos capítulo 8. Vamos a leer ese texto de Romanos 8 a partir del versículo 13. Voy a leer, pero fíjense que es una visión teológica alrededor de una idea que está mostrando Pablo, y es la vida en el Espíritu. Leo del versículo 13. Leo el 12 para que ustedes tomen la idea de lo que les he dicho ya. Dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne. Ahora entienden la carne aquí, ¿qué podría significar? No a nuestro origen, no a nuestros instintos, no a nuestras pasiones, no a nuestras tendencias animales. Esa es la carne. ¿Ya? No a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Es decir, fracasa el programa. Esta idea de muerte no es muerte física. Esta idea de muerte es fracaso del propósito eterno de Dios. A eso se refiere esta muerte, ¿ya? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu, es decir, por el propósito de Dios, por el programa de Dios, por el poder de Dios, hacéis morir las obras de la carne, la fuerza del reclamo de la imagen y semejanza de lo animal, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? ¿Estos qué? Son hijos de Dios. El objetivo es ese nivel superior de vida donde el Espíritu de Dios pueda dirigir, pueda tocar, sensibilizar, porque hay algo allí. Si no hay nada, esa es la idea que uno escucha a veces a las mamás decirle a los hijos, hijo, ore a Dios para que el Espíritu lo inspire y pueda contestar el examen que tiene que contestar. Pídale a Dios que le inspire. Entonces yo le digo a la mamá, pero mamá, si el muchacho en la cabeza no tiene nada, si no aprendió nada, si no asimiló nada, si no estudió nada, ¿qué va a inspirar el Espíritu? El Espíritu va allá a buscar y no encuentra nada, porque allí no hay nada, ¿ya? ¿Me están entendiendo? Cuando nosotros decimos que el Espíritu opera en nosotros, es porque en nosotros se ha desarrollado una estructura sensible al Espíritu. Hermanos, el Espíritu no toca al animal. ¿Me oyeron? ¿Sí me oyeron? Señor, que tu Espíritu me cambie estos sentimientos, esta pasión que me desborda,
esta traga que tengo yo por esta vieja, que el Espíritu la saque de mí. El Espíritu no se mete en eso. El animal es el animal, el Espíritu no se mete con el animal, el Espíritu se mete con el Hijo de Dios, con la imagen y semejanza de Dios, porque allí hay respuesta, allí hay territorio sensible. En el animal no, el Espíritu no le llega en la idea, no le llega a las bestias, el Espíritu no le llega a los caballos, el Espíritu no les llega a ningún tipo de animal, ¿no es cierto? Y tampoco el Espíritu le llega al animal nuestro. El Espíritu le llega al hombre a imagen y semejanza de Dios que hay en nosotros. Gloria a Dios. Y por esa razón es que a veces, hermanos, en la forma de vida que nosotros desarrollamos, nosotros no tenemos territorio para que el Espíritu toque algo. El Espíritu lo tiene la iglesia hace mucho tiempo. Jesús se lo dio a la iglesia y el Espíritu lo transmite la iglesia cuando una estructura espiritual es seria, transmite el Espíritu, pero el Espíritu no opera en la vida de nadie que no ha superado su nivel animal simplista para funcionar. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. ¿No dice eso Pablo? Primera a los Corintios, ¿ya? En el capítulo 2. Es que, hermanos, esto no es la cosa simple de un manejo que nosotros hacemos desde cualquier territorio. Es que si no hay un hijo de Dios en usted, si no hay un hijo de Dios en mí, no hay manera en que el Espíritu Santo tenga territorio para operar en la vida suya o en la vida mía. Y qué grave, porque el Espíritu se mueve en la iglesia y se está moviendo. No en el aspecto simplemente emocional, que a veces es un aspecto muy animal. Ojo, qué peligro. Confundir la emoción desbordada con la obra del Espíritu. La emoción es un elemento secundario de la obra del Espíritu. Si el Espíritu está operando en mí, el Espíritu está operando en mis pensamientos. El Espíritu está operando en mis elaboraciones superiores. El Espíritu está operando en mi voluntad. El Espíritu está operando en mi conciencia, en mi estructura afectiva. ¿Me oyeron? No es el Espíritu que llega y nos pone a saltar de emoción. Y después de la emoción queda el cansancio, pero no se recibió nada de claridad, de avanzada, de iluminación, de superación de estados y de dominio del animal en nosotros por el poder que el Espíritu fortalece en nosotros, de pasiones, de vicios, de costumbres deformadas que el Espíritu nos lleva a superar porque la estructura de Dios en nosotros adquiere el poder que somete lo otro. Pero hermanos, esa idea del Espíritu de que la gente se desborda en emoción y después de que se desborda en emoción se sientan a escuchar un mensaje de la palabra de Dios y se aburren porque el mensaje no les llama la atención. Querían era emoción, salto, manifestaciones sensibles. Ese es el animal, tocado el animal. El Espíritu no toca al animal. Ahora, si algo del animal se manifiesta en la experiencia del Espíritu en nosotros, es como una cosa que llega, como les dijera, que llega como una cosa derivada de lo primero. Y es que hay una gran emoción cuando puedo vivir una experiencia real de la claridad de Dios, del poder de Dios en mi vida. Claro,
Si a mí el Señor, por el Espíritu, me abre la mente para entender cosas que yo no entendía, eso me emociona, me desborda y tengo que usar los recursos animales que hay allí para expresar mi emoción, pero es consecuencia, no la causa. No la causa. Ah, que el Espíritu Santo se manifiesta aquí y todo el mundo brinca, todo el mundo se emociona. ¿En razón de qué? ¿Qué les ha pasado a la vida? ¿Qué están entendiendo? ¿Qué están descubriendo? ¿Qué están superando? No, eso no es así. No es así. Con todo el respeto a todas esas estructuras. Con todo el respeto a todas esas estructuras. Eso no es así. Es al contrario. Cuando el poder de Dios llega a mí, eso de descubrir que la imagen de Dios de virtual se vuelve real en mí. Porque así somos, tenemos una imagen virtual de Dios. ¿Ya? Una imagen prometida. Y de eso pasa a lo real. Oh, hermanos, eso me desborda. Pero es porque estoy viviendo una cosa muy clara, muy bien definida. ¿Ah? No porque simplemente soy tocado en mis emociones de la misma forma que es tocado en sus emociones un grupo de personas que está en un estadio viendo un partido de fútbol, viendo el gol de la selección Colombia, o que es tocado en emociones el que está en una fiesta, en una parranda, y desbordado de emociones, tanto que dicen que si esto tiene el Espíritu debemos cantar alegres, emocionados y canciones movidas. El animal reclama, eso es un reclamo animal, y que necesitamos sonidos fuertes, estridentes, no un sonido melódico, no una armonía bonita, sino algo que suene duro como una, ¿cómo llama eso? Una batería, y que suene estruendoso y que haya una guitarra eléctrica que suene fuerte y que se sienta porque que la piel vibre con ese sonido brusco. Ese es el animal el que reclama eso. ¿Me están oyendo? Y al animal no hay que satisfacerlo. A veces al animal hay que ponerlo en ayuno. Y no simple ayuno de comida, no solo ayuno de comida, ayuno de muchas cosas. Reducirle las oportunidades para que se desborde, para llevar a la persona a vivir la dimensión del espíritu sin mucha resistencia del animal. ¿Va quedando claro, hermanos míos? ¿Me están entendiendo la idea? Yo he visto gente que recibe el espíritu. Claro que sí. Las manifestaciones del espíritu en gente es real. Pero uno lo ve por el resultado. ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió? ¿Qué se está dando? ¿Qué comienza a fortalecerse en esa persona? Si el espíritu está operando allí, ¿qué comienza a fortalecerse en esa persona? Pero sigue siendo el mismo diablo que siempre. El mismo hombre atravesado. El mismo hombre mal hablado. El hombre malgeniado que maltrata a todo el mundo en la casa, pero en la iglesia es muy consagrado y habla en lenguas. Hermanos, por favor, de sentido común. De sentido común. No es así. Eso no funciona así. ¿De qué espíritu me están hablando? ¿En qué hombre a imagen de Dios se está dando eso? Si la imagen de Dios va marcando un patrón de vida totalmente distinto, donde va poniéndose en cintura todas esas fuerzas pasionales
todo eso que nosotros definíamos como malas concupiscencias, todo eso se va poniendo en el sitio porque el poder del hombre de Dios, es decir, el Hijo de Dios, el poder de la imagen y semejanza de Dios, controla todo lo animal en nosotros. Eso es así. Y por eso estoy pidiéndole a Dios que haya más hombres y mujeres con capacidad para permitirle al Espíritu hacer cosas extraordinarias en sus vidas, porque van apareciendo los rasgos de Dios en una persona, rasgos de Dios que se van haciendo reales, objetivos y sustentados por el poder de Dios. ¿Va quedando claro, hermanos? ¿Van viendo ustedes que esto es una dinámica que no nos permite a nosotros evadirnos, ni jugar a la religión sabrosa, a la comodidad religiosa, evadiendo las duras responsabilidades de la disciplina y del trabajo de la vida para que la imagen de Dios se perfeccione en nosotros? ¿Sí? Ese es el punto clave. Ese es el punto clave. Espero que esta idea nos ayude a entender la victoria que nosotros tenemos que lograr. La logramos en la medida en que el propósito de Dios, como ustedes lo dijeron, porque ustedes dijeron muchas cosas que son válidas al comienzo. Ustedes dijeron eso, que el propósito de Dios se cumpliera en nosotros. ¡Claro! ¿Y cuál es el propósito de Dios que debe cumplir en nosotros? Que nosotros aparezca por fin el Hijo de Dios. ¿Ah? El apóstol Pablo dice, y no solo la creación, sino también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos deseando. ¿Sí? ¿Deseando qué? ¿Qué dice el texto? Romanos 8, búsquenlo. ¿Deseando qué? Romanos 8, búsquenlo. ¿Cómo? La redención de qué? De nuestro cuerpo. ¡Aleluya! El cuerpo, que es una estructura biológica animal, es redimido. ¡Aleluya! Por el Hijo de Dios en nosotros. La experiencia del Hijo de Dios, la imagen y semejanza de Dios en nosotros, redime nuestro cuerpo. Y por eso hay un gemido dentro de nosotros esperando ese momento en que nuestro cuerpo sea redimido para alcanzar la gloriosa experiencia de un cuerpo a imagen y semejanza de Dios. Redimir nuestro cuerpo, hermanos míos, el cuerpo suyo, que es el único territorio que usted tiene. Usted tiene solo su cuerpo. Y si ese cuerpo no se salva, nada se salva de usted. Y entonces, para salvar ese cuerpo, hay que redimirlo. ¿Y cómo se redime? Se redime por la obra de Cristo. ¡Aleluya! Y la obra de Cristo en nosotros se da en el perfeccionamiento de la imagen de Dios que va colocando a nuestro cuerpo al servicio de la causa de Dios. Nuestro cuerpo se vuelve una herramienta poderosa, inspirada por todo el poder que en nosotros se desarrolla en la condición de hijos de Dios. Y entonces nuestro cuerpo hace parte de lo que se redime para la eternidad. Recuerden que que cuando venga Jesús, los que estén vivos, el cuerpo se les transforma, se transforma. A nosotros, si nos morimos, el cuerpo desaparece en el polvo, ¿sí? De modo que cuando resucitemos, no resucitamos con ese cuerpo. Ya resucitamos con un cuerpo nuevo, totalmente nuevo. Pero los que estén vivos, cuando Jesús venga,
ese mismo cuerpo que tiene, en un abrir y cerrar de ojos, se transformará en un cuerpo glorioso. ¿Por qué? Porque se redimió. Aleluya. ¿Y por qué se redimió? Porque si no se redime el cuerpo, entonces no se redime la persona, porque el territorio en el que está la persona es su propio cuerpo. Gloria a Dios. ¿Va quedando claro, hermanos míos? ¿Todo esto tiene sentido? ¿Nos motiva? ¿Sí nos está motivando a hacer crecer el Hijo de Dios y evitar todas esas cosas terribles que hacen que nosotros nos distraigamos y nos alejemos del programa para el perfeccionamiento del Hijo de Dios en nosotros? Eso es lo que hace el mal. Esa es la obra del mal. ¿Ya? El mal no simplemente nos pone a hacer cosas horribles. El mal a veces nos pone a hacer cosas muy lindas, hermosas, atractivas, llamativas, pero en un espíritu equivocado, para distraernos, para motivarnos a buscar otros objetivos y hacer que perdamos de vista la razón de fondo de nuestra existencia, y es llegar a perfeccionar al Hijo de Dios en nosotros. ¿Ve? Eso entonces es obra del mal. Entiendan que la obra del mal no es haciendo cosas grotescas, cosas feas, terribles. Uy, el mal, esos asesinos que son guiados por el mal, esos tienen demonios adentro. Hay quienes tienen demonios adentro haciendo cosas muy bonitas. ¿Me están oyendo? ¿Sí me están oyendo bien? A veces haciendo un trabajo religioso muy bonito, pero descuidados en el desarrollo de nuestra vida, consagrados a la religión, pero distraídos en cuanto a la superación de la estructura espiritual que debemos superar. Yo noto que hay gente que se siente muy segura en lo que religiosamente hace, porque hace cosas llamativas, la gente bendice su accionar, a la gente dice es que usted es una bendición en la iglesia, es que usted hace esto, usted hace lo otro, y sucede que ese tipo o esa señora que está haciendo todo eso está endemoniado, está endemoniada. ¿Por qué? Porque todo eso lo está haciendo en el espíritu de la distracción, de la apariencia, de la superficialidad. Eso no lo hace el Espíritu de Dios. Precisamente una de las cosas más, digamos así, más reales de la presencia del Espíritu de Dios en nosotros es que el Espíritu nos confronta. El Espíritu nos pone de frente a realidades. El Espíritu no nos distrae. El Espíritu no nos emociona. El Espíritu nos pone alertas, nos pone en vilo y nos dice, oiga, está descuidado. Haciendo cosas muy bonitas, la gente se pierde. ¿Por qué? Porque está bajo el poder del mal. ¿Me entienden, hermanos míos? A la mamá emocionada con el hijo que está estudiando, pero ya no volvió a la iglesia. La carrera es una cosa muy buena, válida, pero en el espíritu que lo está haciendo y que lo llevó a alejarse de la iglesia por el estímulo equivocado de los padres que no supieron valorar lo espiritual, eso es una obra del diablo. No porque estudiar sea obra del diablo, sino en el espíritu en que la persona está haciendo las cosas. Porque eso lo sacó del medio espiritual, lo puso a buscar otros intereses. A veces yo veo a los mismos líderes metidos en cosas que yo, ¿qué hace allí? Ah, es que eso es bueno, es que eso sirve. Eso no sirve. Si lo está distrayendo,
si lo está metiendo en otro cuento, si lo está desviando del objetivo central de su salvación. ¿Me está oyendo? Y entonces es un endemoniado que hay que sacarle los malos espíritus para que se reubique y replantee eso. Lo que estoy diciendo es una forma de decir. No lo literalicen, ¿no? No me lo literalicen, pero es para que entiendan que no son endemoniados solo los que hacen cosas feas, sino que a veces son personas que hacen cosas muy bonitas, pero en ese espíritu en que hacen esas cosas, los está alejando de su propio proceso para desarrollar la imagen y semejanza de Dios, es decir, su condición de hijos de Dios. Cuando yo le digo a una persona que me dice quiero hacer esto, yo le digo a veces, este no es el tiempo. Porque si usted se mete a eso, usted se nos pierde. Pastor, pero es la oportunidad que tengo, es la oportunidad que tiene de salvarse. Y la gente a veces no entiende, creen que uno quiere torpedear el desarrollo de la vida de ellos, que uno no quiere que ellos alcancen metas y objetivos en la vida, pero los ve uno metidos en otro cuento. ¿Ya? Es lo mismo que aquel que se me quiere casar en unas condiciones inadecuadas, con muy poca preparación para la vida. No se me vaya a casar todavía, porque si a duras penas usted está en la iglesia, sostenido, soltero, dedicado de tiempo completo al acto religioso, ¿qué tal que usted se case y se case con un dolor de cabeza? Porque así es, así es. Es que no es con cualquiera. ¿Por qué? Porque esa persona que esté al lado mío tiene que ser un coadyuvante, un colaborador de mi proceso espiritual. Si lo resiste, es el mismo diablo. Y yo terminé casándome con el diablo por decisión mía. Y lo digo no por las mujeres, no por los hombres, sino por la condición de las personas. ¿Me están entendiendo, hermanos míos? La clave es si el objetivo de Dios se está cumpliendo. Dejemos allí. ¿Va quedando clara la idea? ¿Tiene sentido esto? Esto es, hermanos míos, esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Porque es que a mí me preocupa tanto cuento religioso y el discurso religioso cargado de ideas donde uno ve que el propósito de fondo de Dios no está allí. A veces una cantidad de elaboraciones teológicas que no van a lo que debe ir. Y pueden ser elaboraciones muy llamativas, pero si no conducen a la persona hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, ¿recuerdan a Pablo en Filipenses? ¿Ya? No es que yo lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, pero una cosa sí hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, yo me extiendo a lo que está delante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y si usted lee ese texto de Filipenses en el capítulo 3, de una forma detallada, usted descubre que esa es la idea. La idea es que lleguemos a la meta, y la meta es llegar a ser hijos de Dios, porque ese fue el objetivo que conquistó Jesús. El objetivo que conquistó Jesús fue llegar a ser hijo de Dios. Él era un gran hombre, él era un hombre brillante, pero él no se conformó a nada de eso, sino que se dedicó a buscar el perfeccionamiento del Hijo de Dios en él, y lo encontró, asumiendo la postura de una persona que acepta hasta el sacrificio para no estorbar su perfeccionamiento a la imagen y semejanza de Dios, y por eso fue declarado Hijo de Dios con poder por su resurrección de medio de los muertos, dice Romanos en el capítulo 1. ¿Queda claro, hermanos míos? Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie.
¿Qué tanto cuidado tenemos nosotros con todas las cosas que deseamos? Volvemos a las concupiscencias, todo lo que queremos, aún lo que queremos hacer religiosamente. ¿Qué cuidado tenemos para que no vaya a suceder que terminemos tan distraídos, que nos perdamos la razón de fondo de nuestra existencia? El apóstol Pablo dice, es que yo a mi cuerpo lo someto a disciplina, porque no vaya a suceder que habiendo yo sido heraldo, yo mismo termine siendo reprobado. El que anunció, el que predicó, el que llevó a las personas al conocimiento de Dios, terminó reprobado. ¿Por qué? Porque se descuidó, se dedicó a meter a los otros y a decirle a los otros lo que tienen que hacer, pero nunca se comprometió él mismo con lo que él tenía que hacer en relación con su propia vida. Y el que había sido heraldo terminó siendo reprobado. Qué tragedia, ¿no? Que Dios tenga misericordia de nosotros. Todavía tenemos el cuarto de oro, hermanos míos. Aprovechémoslo al máximo. Padre eterno, te damos gracias por esto que nos has concedido hoy, por esto que estás trabajando en nosotros a la luz de la claridad de tu verdad, de tu propósito con nuestra vida, de los objetivos, Señor, que te has trazado con la existencia nuestra, para llevarnos a encontrar los caminos que perfeccionen el desarrollo espiritual de nuestra existencia. Te pido, Señor, que obres en la vida de cada hermano, de cada hermana, y despiertes en ellos la disposición para ubicarse en ti de manera especial, de manera consagrada, de manera limpia, Señor. Te pido, Dios mío, que podamos entender bien esta idea y que nos ubiquemos en el plano de nuestra salvación con seriedad, con compromiso de vida, con sentido de realidad, con ubicación, Señor, sensible, profunda, de modo que nada nos distraiga y nada nos aleje de esas expectativas que tenemos de que el propósito tuyo, Dios mío, se cumple en nosotros. Bendice a mis hermanos en función de sus necesidades. Bendice a mis hermanos en sus limitaciones, en sus situaciones conflictivas, Señor, en sus experiencias y en esa confrontación continua con tu verdad y en esa necesidad de someter al régimen de tu propósito a todas las condiciones biológicas nuestras, superando la imagen y semejanza animal que nos está reclamando. En el nombre de Jesucristo te agradezco todo esto que nos permites entender, todo esto que nos permites visualizar. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, mis hermanos. Tanto por aclarar, ¿no? Y sobre todo, teniéndolo claro, tanto por cambiar en el patrón de vida nuestra. Usted ya lo está entendiendo, no se me haga el bobo. Porque es que a veces se hacen los que no, yo no lo entiendo del todo, es que necesito que me lo explique, y se necesitan 5 o 10 años más para explicárselo mejor. No, hermano, usted ya está entendiendo. Lo poquito que entienda, póngalo por obra. Trabájese la vida. Y si no puede trabajar mucho, busque ayuda. Aquí se la damos, lo respaldamos, lo acompañamos en su proceso, pero no se conforme, porque el reclamo es la imagen de Dios en usted. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Salúdense, por favor.